Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo cuándo nos escuchen. Y bueno, como otro día más, como una semana más, vamos a hablar de un tema muy interesante, otro tema de ciencia, otro tema que tiene que ver con la astronomía, otro tema que a mi parecer es demasiado interesante y puede ser que hasta muy importante, demasiado importante y todo en el ámbito, obviamente, de la ciencia, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del telescopio y lo que vemos con él. ¿Qué es el telescopio? ¿De dónde salió? ¿Qué, para qué sirve? ¿Lo podemos usar nosotros? ¿No lo podemos usar? ¿Dónde conseguirlo? Y demás cuestiones que iremos viendo conforme avance el video, ¿va? Bueno, está bien. Vamos a empezar con el telescopio. ¿Cómo surge? Y me encantaría iniciar con esta frase que dice que somos insignificantes cuando vemos las miles de estrellas que hay en el universo. Esto es realmente cierto. El universo puede llegar a ser infinito, sin duda alguna, y son distancias demasiado grandes que cuando nosotros vemos, puede ser que estemos viendo el pasado. Entonces, ya cuando lo pones en perspectiva, realmente somos muy pequeños. Bueno, ¿y cómo surge el telescopio? Pues muy fácil. Normalmente cuando tú le preguntas a alguien cómo surge el telescopio, va a responder que Galileo Galilei. Y no es una respuesta errónea, ya que actualmente, bueno, la pregunta de quién inventó el telescopio como tal no tiene una respuesta clara. S- Al parecer, se cree que apareció en Italia por el siglo XVII, pero también pudo haber aparecido en Bélgica por Hans Lippershey. Bueno, este primero fue la primera persona que a principios del siglo XVII, por ahí de 1608, inventó como, no el telescopio como tal, pero sí un aparato que podía amplificar una imagen tres veces. Igual, Zacharias Jensen fue otro científico, por así decirlo, otro fabricante que había intentado o que intentó amplificar cosas. El primero en registrar e intentar registrar una patente fue Jacob Matthews, pero a la hora de registrarlo fue rechazada porque con la excusa de que eran muy fáciles, o sea, era algo muy fácil de replicar. Y al final, pues Galileo Galilei utilizó el, la versión de Hans Lippershey, pero en vez de amplificar cosas, lo modificó para poder ver el espacio. Y con eso, pues, pudo observar a Saturno, que es el que podemos ver aquí arriba, que le puso como primero como sus orejas. Él explicó que podrían haber sido lunas, pero como ya se sabe hoy en día, pues son anillos. También Galileo Galilei a la hora de ver el espacio afirmó lo que dijo Copérnico, pero la iglesia le dijo pues que no lo dijera y que no, que estaba equivocado y le mandó arresto domiciliario. Bueno, el desarrollo de los telescopios quise dividirlo en Kepler, porque Kepler en 1611 hace ¿cómo se llaman? Con lentes convexos, hace que las imágenes sean más claras, porque antes eran un poco, pues no eran tan claras, entonces Kepler pone los lentes convexos y es así como logra crear sus tres leyes de Kepler. Luego, en 1655, Christian Huygens observa de nuevo las orejas de Saturno y sus posibles lunas. Pero a mi parecer, lo más importante en este desarrollo fue que en 1699 el gran Isaac Newton ya hace el telescopio reflector. ¿Y qué es esto? Había un problema porque los primeros, sí, telescopios tenían un problema que la imagen se veía volteada. Entonces lo que hace Isaac Newton es pone espejos, que se le llama telescopio reflector, para que ya la imagen se vea
normal y no se vea volteada. Entonces, eso fue un gran avance en los telescopios. También hay que destacar que en 1655 Christian Huygens era un telescopio de 4 metros para observar el Saturno. Era un telescopio gigante para la época. Después, la primera fotografía de la Luna fue en 1840. Fue ya obviamente con un telescopio reflector y una plata fotográfica. Pero aquí había un problema, que tú cuando querías tomar una foto para que saliera clara o que saliera nítida, como se puede observar aquí en esta parte, eh, era necesario tener la imagen a exposición mucho tiempo. Pero como sabemos, estamos en constante movimiento, entonces tener enfocada mucho tiempo la luna representaba un gran problema. Esto se soluciona con los mecanismos de relojería para que pudieran seguir los cuerpos celestes y de esta manera tenerlos enfocados mucho tiempo y tener mucha exposición y tomar una foto legible. Y esta es la primera fotografía de la luna en 1840. Luego, actualmente están los telescopios, son observatorios, son muy grandes, normalmente están colocados en montañas o en lugares que por lo general estén despejados. Esto para tener las imágenes más nítidas y más claras. En los observatorios son como cúpulas en donde existen telescopios refractarios muy grandes que lo único que hacen es ver y analizar datos o imágenes del espacio. Está el de Jerks, que es el telescopio refractario más grande con lentes de 102 centímetros de diámetro. Y también tenemos el WM Keck, que es el telescopio más grande del mundo. O sea, en el planeta, porque como sabemos, hay dos telescopios más muy potentes, pero que no están en la Tierra y ahorita, en un momento, vamos con eso, porque están los telescopios espaciales. Los telescopios espaciales es como el siguiente paso en la cadena evolutiva, si se quiere ver de esta manera, de los telescopios. Ya no estamos, perdón, ya no estamos ya no necesitamos algo físico aquí en la Tierra, sino ya se mandan telescopios al espacio para que ellos puedan recabar información desde ahí. Los más famosos, hay varios. El primero es el Hubble. El Hubble, por mucho tiempo, demasiado tiempo, fue el telescopio más potente que hay. Se puso en órbita desde 1990, es decir, que ya tiene bastante tiempo. Y normalmente se tarda entre 96 y 97 minutos, es decir, como una hora y media, en dar una vuelta completa a la Tierra. Observa luz ultravioleta y sustancias químicas en el universo y algo muy interesante es que consume muy poca cantidad de energía, se estima que es la misma que una secadora de cabello, pero esta es alimentada mediante los paneles solares que tiene el telescopio para no necesitar como recarga aquí para regresarlo a la Tierra y volverlo a lanzar, entonces se alimenta por energía solar. Se le denominó Hubble en honor a Edwin Powell Hubble, que fue un astrónomo estadounidense demasiado importante a principios, mediados del siglo XX, especialmente por haber demostrado en el 29 la expansión del universo midiendo el corrimiento al rojo de las galaxias distantes. Es decir, él demostró que el universo se está expandiendo porque las galaxias se estaban alejando del punto de partida. Entonces, es por lo que él se volvió famoso en 1929 y fue alguien muy importante en el siglo XX y es por quien se da el nombre de Hubble. A continuación, son unas imágenes del Hubble preciosas. A mi parecer son hermosas, donde podemos ver la nebulosa de la Quilla, el Vals Galáctico y la nebulosa de la Vela. Y bueno, seguimos con los observatorios. En este caso tenemos el de rayos gamma Compton, que su principal objetivo es el que está en la imagen a la izquierda, era observar los rayos X y rayos gamma. No tiene más misterio, esa era su única misión. Y luego tenemos el Observatorio Espacial Herschel, que su objetivo era
visualizar objetos fríos y polvo en el espacio. Fue lanzado en el 2013, pero regresó al poco tiempo por problemas en la refrigeración. Entonces, el Herschel ya no se encuentra en órbita. Después tenemos el más importante. Obviamente tenemos el telescopio James Webb, que es el telescopio más potente creado hasta la época, que se estima que es 100 veces más potente que el Hubble. Obviamente hay 32 años de diferencia en tecnología y también fue demasiado caro, ya que se necesitaron de tres agencias como lo es la NASA, la AESA y la canadiense para poder construirlo. Algo algo para precisar es que tiene forma hexagonal para aumentar su área y evitar los espacios vacíos y de esta manera tener mejores imágenes. Una de sus misiones principales es acercarnos al nacimiento del universo, además de estudiar atmósferas para saber si hay o hubo agua. Y esto es muy importante porque si hay o hubo agua quiere decir que si hubo, que pudo haber habido vida inteligente y si hay, puede haber o puede generarse vida. Entonces, esto es algo muy importante. Igual manera que el Hubble, el James Webb trabaja con energía solar, nada más que el James Webb, a diferencia del Hubble, tiene como un protector solar para que no se sobrecaliente demasiado, pero de igual manera trabaja con energía solar y tiene sus paneles solares. Aquí tenemos unas imágenes que nos proporcionó el James Webb, que tenemos a Júpiter con sus auroras boreales, SMAX 0723, que es lo más cercano que tenemos al nacimiento de la galaxia, el quinteto de Stefan y la nebulosa de Carina. Y bueno, si tenían duda de cómo era el James Webb, son estos dos. El de arriba es el Hubble y el de abajo es el James Webb. Estos son los telescopios más potentes que tenemos como raza humana. Y bueno, James Webb se le puso el nombre a honor a James Edwin Webb, que fue el segundo administrador de la NASA. Básicamente alguien muy importante dentro de la historia de la NASA y por eso tiene el nombre de James Webb. Ahora, para concluir este video, quiero decir que el telescopio es algo muy importante como parte de la ciencia de la astronomía, porque nos permite ver cosas que no están a simple vista, muy lejos. Entonces, y con eso podemos sacar información, como lo hizo Hubble, de ver cómo se estaba expandiendo el universo y no quedarnos con esta idea. O Galileo Galilei, ver que el Sol no era el centro del mundo y que del centro del universo y que nosotros dábamos la vuelta alrededor del Sol. Sirve para expandir nuestro conocimiento acerca de la astronomía. Es un instrumento para analizar el universo. Y obviamente tenemos diferentes tipos de telescopios. Tenemos los que están en órbita, los observatorios y los que podemos utilizar nosotros. Por ejemplo, nosotros no estamos exentos de poder comprar un telescopio básico para, por ejemplo, cuando fue el eclipse lunar, poder ver de mejor manera estos fenómenos astronómicos y poder hacer nuestros propios apuntes. Es un instrumento que viene desde lo personal hasta lo profesional. Y por último, dejo un poco las bibliografías de donde saqué la información para que las dejo un momento para si quieren tener un poquito más de información o investigar más del tema, aquí la tienen. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. A mi parecer fue un video bastante entretenido y bastante interesante. Y pues bueno, ya saben que los esperamos más aquí con Prometeo. Muchísimas gracias.